ya de regreso rápidamente después de esta breve pausa comercial para introducir un tema que en realidad yo creo que a todos nos involucra. Nadie está libre de sufrir un accidente. Y además, la necesidad de tener que transitar de un lugar a otro, nadie está libre de enfrentarse a una situación que a lo mejor es ajena a nosotros. Un problema en una vereda, un problema en una calle, una cornisa de un techo, en fin, una ventana que a veces pudiera caer de algún edificio en mal estado. ¿Qué hacemos sobre esto? ¿Qué son los accidentes? Para definir, digamos, aquellos que son en la vía pública. Por eso nos acompaña hoy el abogado Rodrigo Leal, abogado de Octava Jurídica, quien nos va a clarificar el centro. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, Joseph, aquí estamos de nuevo felices de estar aquí, de poder ayudar en lo que se pueda a una persona que haya tenido un problema, porque esto se da mucho, ¿verdad? Esto es de todos los días. Exacto. Y muchas veces, fíjate tú, Joseph, la gente no hace nada, no reclama pensando de que no tiene, no vale la pena o no tiene a quién buscar responsabilidad, pero esto no es así. Ya, porque yo creo que es bueno, Rodrigo, primero que todo, obviamente, invitar a las personas que si tienen alguna dificultad, alguna duda o alguna situación puntual, nos pueda llamar 246-2681, 246-2682. Además de los números de Octava Jurídica que van a aparecer durante todo este espacio en pantalla, vamos a dejar nuestros números, por si nos quiere llamar. Es bueno, Rodrigo, que, digamos, definamos un poco qué es un accidente producido por la vía pública, porque más de alguien dirá, mira, un familiar iba caminando y le dio un infarto. Claro. En la vía pública. ¿Es un accidente en la vía pública? No. No, porque ¿qué es lo que primero tenemos que buscar nosotros? Es al responsable de lo que haya sucedido. Ya. Si a esa persona, en Estados Unidos está mucho más desarrollado, ¿no es cierto? Entonces, si a esa persona le dio un infarto, fíjese que hay en Estados Unidos fallos donde se condena a una empresa de comida rápida, por ejemplo, por ser ella la responsable de aquel. Pero no podemos culpar a el mal estado de la vía pública porque eso no tiene ninguna conexión. Sin embargo, cuando yo me venía para acá, y de hecho yo decía que bueno que vamos a tocar este tema, porque a la gente como a mí, que nos gusta caminar, y nos gusta caminar por Concepción, nos damos cuenta que hay muchas calles que están en un estado absolutamente deplorable. Nosotros, hay calles que francamente dan vergüenza. Hay otras que están irritantes. Exactamente, hay otras que están muy bien. Pero nos encontramos con baches que son, uno dice, afortunadamente uno tiene sus extremidades en buenas condiciones, pero ¿qué pasa con una persona de silla de ruedas? Ahora, te digo algo, Rodrigo, normalmente este tipo de situaciones, y no estoy validándolo en absoluto, pero normalmente era más recurrente verlo en el casco antiguo de Concepción, por un tema de dejación, por estar lejos del centro. Pero hoy por hoy, en el centro, y ya lo menciono porque fue la noticia la semana pasada, en plena calle O'Higgins. Exacto. Se cae una cornisa de un edificio afectando a un niño, que esto pudo haber sido un desenlace fatal. Afortunadamente, dentro de lo grave, no fue, digamos, no pasó a mayores, pero podría haber sido. Yo recuerdo en invierno, desde el paseo peatonal se caían, digamos, algunas ventanas o algunos planchones, pudiendo también perfectamente cortar el cuello de una persona. O sea, me estoy yendo a lo peor. Sí, absolutamente. O sea, nosotros ahora tenemos que ver cuáles son los problemas que produjo este accidente. Ya. Definamos primero de qué estamos hablando. Nosotros estamos hablando de las vías públicas. Las vías públicas son aquellas que su uso pertenece a los habitantes de la nación toda. Eso es, por ejemplo, una calle. Nadie me puede impedir a mí de que yo transite por una calle, también un paso nivel, un puente que tenga habilitado, por supuesto, el lugar para lo que nosotros tengamos para caminar. ¿Qué es lo que excluimos de acá? Supongamos que voy caminando y me accidenté en el estacionamiento de un mall. Esa vía no es pública y por lo tanto la responsabilidad de todas maneras la podemos buscar, pero la vamos a tener que buscar en un privado. En un privado, exactamente en el dueño del mall. Claro. Aquí, ¿qué es lo que pasa? En el accidente que tú estás mencionando, puede haber tenido consecuencias fatales. Nosotros tenemos ahora un fallo muy reciente, antes de ayer fue, donde se condenó, fíjate, a la municipalidad de Chiguayante, nada menos ni nada más que por 9.000 millones de pesos. ¿Y por qué? Porque una mamá con su hijo sufrieron una electrocutación que los dejó muy mal. ¿Y cómo sucedió? Sucedió por una mala mantención de un poste del alumbrado público. Todo eso, si es que usted ha sufrido algún accidente, tiene que buscarse la responsabilidad correspondiente y para eso lo que necesita es asesoría, por supuesto, de un letrado, de un jurista. Exacto. Mira, normalmente en el fuero interno, en una familia, cuando surge un accidente, uno dice, bueno, pucha, fue un accidente, nadie quiso que pasara. Pero en términos de responsabilidades públicas, las negligencias se responsabilizan. Todas. Un poste, una ventana, una vereda en mal estado. Hay personas, nosotros recordamos incluso en algún minuto, analizando las calles de Concepción, personas de tercera edad que sufrieron caídas y se fracturaron un brazo, claro, se fracturaron una cadera.
O sea, todo eso tiene una lógica. Y a esa edad, personas de tercera edad, sanar una lesión puede ser algo que le va a durar de por vida. O sea, perfectamente esa persona puede quedar, si trabajaba, supongamos, de nochero o lo que tú quieras, impedida para el trabajo desde ese momento en adelante. ¿Cómo no vamos a buscar la responsabilidad de quién tiene la culpa por eso? Y es bueno lo que tú dices, ¿eh? Como se dice mucho en el tecnicismo leguleyo, hay que distinguir. Hay que distinguir. Hay que distinguir entonces entre si la responsabilidad cabe, obviamente, en una ciudad, en un municipio, si ocurre en una carretera, responsabilidad de obras públicas. Es que ahí tenemos que ver, por ejemplo, no sé si llamar carretera a la 160, la vía para Coronel, Una ¿no es ruta. cierto? Una ruta, podríamos decir, pero aquella es de responsabilidad del Servio. Ahí nosotros podríamos decir que está más o menos zanjado el asunto, de todas maneras va a haber discusión en un juicio, en un probable juicio. Sí, el peloteo político es Por supuesto, fácil. pero si nosotros nos accidentamos en la ruta del Itata ya es otra cosa, porque la ruta del Itata está concesionada y por lo tanto el que tiene que responder ahí es el concesionario. Mira, qué importante distinguir eso. ¿A quién está la Y responsabilidad? ahí está la importancia, Yusef, yo siempre lo repito majaderamente, que nosotros tenemos que asesorarnos y asesorarnos bien. Porque cuando nosotros demandamos, si nosotros demandamos a la municipalidad y en realidad los responsables son el Servio, lo que va a pasar es que vamos a haber perdido quizás 2 años de juicio habiendo atacado a una persona que no teníamos que atacar. Yo recuerdo que hace un par de semanas, Rodrigo, contigo hablamos algo similar relativo a los accidentes automovilísticos. Digamos cuál era el procedimiento y fue muy conciso la explicación. Quiero insistir sobre algo, ¿eh? Siempre asesorarse por un abogado, porque muchas veces uno en los plazos y en el no saber se pueden dejar pasar situaciones perfectamente llevables en la justicia. En caso de la vía pública, hoy día separamos un poco lo del automovilista, más bien quedémonos en lo que pasa, por ejemplo, en una calle, a los peatones. Personas que van caminando. Exacto. Personas que van caminando por la calle y sin tener responsabilidad, porque hay veces donde son verdaderas pistas de obstáculos de estas calles, tropieza y la persona se quiebra un pie, por ejemplo. ¿Qué hacemos, Rodrigo? ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Aquí de nuevo soy majadero. Buscar medios de prueba. Al buscar los medios de prueba, nosotros, ¿a qué me refiero con esto? Primero ir a constatar las lesiones. Si podemos valernos por nosotros mismos, por supuesto llame a su hija, llame a alguna persona, tiene que ir a un hospital público, vaya a un hospital, no vaya a una clínica, vaya a un hospital y en el hospital le van a constatar lesiones un carabinero que está de turno ahí siempre. ¿Por qué no una clínica? Porque en la clínica no tienen este sistema de que siempre hay un carabinero de turno, ¿ya? Entonces, de todas maneras va a haber una constatación ahí, pero no la va idea a es ser agilizar. agilizar. Y lo otro es que si el accidente es grave, porque hay ocasiones en las que, supongamos una persona que cae y se golpea en la cabeza, el hospital reacciona mucho más rápido que una clínica. ¿Ya? Porque tiene esta atención de primera necesidad que la tienen en todos los hospitales de alta complejidad que aquí nosotros tenemos. El hospital Oye, Higuero, el hospital yo había dicho que los automovilistas no, pero a propósito de responsabilidades, quiero preguntarte algo que también nosotros lo hemos tenido muy recurrente, que tiene que ver con el uso de los semáforos. Porque si por ave o motivo yo voy en la ciudad y me ocurre, digamos, un choque donde ninguno de los dos tuvimos la culpa porque el semáforo no estaba funcionando, la responsabilidad también puede caer en el municipio, ¿no? Por supuesto, porque ¿qué es lo que hace el municipio? El municipio lo que hace es concesionar. El municipio no se puede encargar per se de todo, porque Claro. no son especialistas. Tiene que delegar. Tiene que delegar. Pero esa concesión es como la responsabilidad que tiene la persona que contrata a otra para que vaya a cortar el pasto. Luz, agua, gas, servicio. Exacto. Y por ese intermedio, el concesionario es responsable, pero también la municipalidad. Claro. Y hay una concesionaria, ¿no es cierto?, que es la encargada de ver los semáforos, y esos semáforos son, primero vamos a tener que ver por qué la concesionaria no tenía en buen estado los semáforos, y en segundo lugar vamos a tener que ver por qué la municipalidad contrató a ese concesionario que era tan malo. Claro, y ahí habrá que revisar. Claro. ¿Qué pasa? Volvamos un poco a lo del peatón, medios de prueba, testigos. Ojalá si alguien está viendo, oiga, usted vio lo que me pasó. Exacto, esa es buena acotación. Si una persona cae, nosotros de inmediato tenemos que tratar de buscar a los testigos para que digan de que cómo estaba el estado de la calzada. Supongamos, hagamos esta diferencia. El abogado de la municipalidad se va a tratar de defender, o el abogado del Servio en su caso. ¿Y qué es lo que va a decir? La señora no se cayó por el mal estado, sino que se cayó porque tropezó y Venía pisó, saltando mirando el celular. venía y mirando no el puso celular atención. y no vio una cáscara de plátano que había en el suelo y se refaló y cayó. Y no tiene nada que ver, aunque
debemos reconocer, va a decir, de que el estado no es el óptimo, Pero no fue la razón. pero no fue la razón. Entonces ahí nosotros tenemos un testigo que por otro lado nos va a decir, no pues, si yo vi lo que pasó, yo vi que la cáscara de plátano ni siquiera existía, eso es un invento. Lo que pasó es que ya se lastimó, se cayó y se rompió una pierna. ¿Por qué? Porque estaba en mal estado la calzada. Yo insisto, nadie busca los accidentes, no obstante que se han dado casos, y yo he visto incluso hay películas de personas que buscaban, digamos, defraudar también hay. Al fisco, al municipio, a fin que sea, con tal de provocarse accidentes, pero no es la mayoría. Personas que sufren accidentes, hoy día lo decíamos, en Concepción son muchas las calles en mal estado. A veces hay incluso situaciones de lugar que dice, prefiera la vereda del frente, pero yo no la prefiero. Crucé igual por la vía pública, igual me caí. Mira, esa situación, ¿qué es lo que va a dar a entender? Nosotros vamos a tener a un municipio que defendiéndose como gato de espalda, diciendo de que ellos colocaron toda la señalética para que las personas no pasaran por ahí. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en el tribunal? Que nosotros vamos a decir, perfecto, la persona pasó por ahí porque, en primer lugar, tenía que pasar por ahí, porque, no sé, pues iba a un negocio que si no ella tenía que dar una vuelta muy larga. Vive por ese lado. Y aunque no podamos defender esa postura, lo que va a acoger al tribunal es que la indemnización procede, pero disminuida porque la persona se introdujo en el daño, se le hizo daño, se expuso al daño, esa es la palabra que estaba buscando, se expuso al daño de manera imprudente. Y cuando la persona se expone a un daño de manera imprudente, lo que procede es que hay de indemnización, pero esta es disminuida. Ya. Entonces, una acotación. Claro. De ninguna forma el municipio va a poder decir nosotros no tenemos ninguna culpa porque colocamos un cartel que decía que Estamos pasaba por la otra, que estamos claro. trabajando. Es que, yo insisto, te voy agregando varias situaciones que se me van viniendo a la cabeza, probablemente dudas de muchas personas que hoy día nos ven, pero siguiendo el procedimiento. Sí, en el caso del ejemplo, me caí, busco testigos, voy a contratar lesiones, estoy recapitulando un poco. Exacto. Voy a contratar lesiones y luego, octava jurídica, llamo a un abogado. Se llama un abogado. ¿Por qué? ¿Qué pasa en lo que viene luego? Mira, ese punto es trascendental. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Viene una persona al estudio y nos dice, a mí me ocurrió un accidente. ¿Cuándo le ocurrió ese accidente? En el 2013. Desde ese momento en adelante, nosotros responsablemente le tenemos que decir, señora, ¿sabe qué? No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Aquí ya operó la prescripción, podemos pelearla, si usted quiere, porque siempre el buen abogado se tiene que preciar de pelear el caso hasta el final. Pero ahí usted tiene que ver, porque por supuesto usted tiene un costo y ese costo es bien probable de que tenga que absorberlo absolutamente sin ninguna ganancia, ya que esta acción está prescrita, pero buscándole el lado quizás porque nosotros podemos te llegar. puedo contar un ejemplo y que fíjate que va acorde a lo que tú mencionas. El otro día nosotros, a través de nuestra unidad móvil, Rodrigo Navia fue a la población Aurora de Chile, ¿Ya? donde voy a contar un poco el contexto del caso. Se pidió una solicitud para en un sitio que había en el lugar poder hacer obra, no recuerdo si era una compañía de teatro que estaba pidiendo hacer un acto en el lugar, y en medio de esto se solicitó la colaboración a los vecinos que pudieran ayudar a hacer este acto. Bueno, resulta que en ese mismo lugar dejaron una cámara abierta, quedó una cámara abierta. Y una de las personas cayó en la cámara. Ya. En el minuto, da la impresión, por lo que nos contaba, digamos, este vecino, él cayó, se sintió muy mal, probablemente no hizo el proceso que nosotros dijimos, y se fue para la casa. No estoy recordando el caso específico, pero va por ahí la historia. Pero con el paso de los días empezó a sufrir dolores. Ya. Dolores que le han traído, digamos, el no poder trabajar, dolores que obviamente le han significado, digamos, una merma en su calidad de vida. Si bien es cierto, él no hizo la denuncia en el minuto en que cayó, ¿se puede abordar su caso por todo el daño emergente? Absolutamente. Y esa es la palabra. O sea, nosotros podemos decir que aquí vamos a nosotros demandar por el daño emergente, o sea, el daño que está
realmente, que realmente se produjo, pero a partir de esa caída. A partir de esa caída, nosotros, ¿qué es lo que sanciona el Código Civil? Porque aquí esta norma es para pedir la indemnización es absolutamente, prácticamente todo el Código Civil. Después, para buscar la responsabilidad, nosotros vamos al Estatuto Administrativo, a la Ley Orgánica de Municipalidades, etcétera. Pero es el Código Civil el que nos va a dar la pauta de qué es lo que se sanciona y lo que no se sanciona. Y en el caso que dices tú, Youssef, lo que se sanciona son los perjuicios directos. ¿Y cuáles son los perjuicios directos? Los que justamente por causa de haberse caído en esa cámara se le provocaron a esta persona. No poder dormir, cansancio, estrés, no poder ir a trabajar. Exactamente. Hay una serie de daños psicológicos que también puede traer. Y muchos daños, aquí es conocido, y de hecho hubo un cambio legal, lo que pasaba con esta gente que tenía esta enfermedad silicosis. Que la silicosis se provocaba, la persona estaba enferma de silicosis, pero no presentaba síntomas. Sino hasta 5 o 6 años después. ¿Y qué pasaba? Que cuando se les presentaban los síntomas, la persona ya no podía demandar porque estaba prescrita la acción. Acá, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos un plazo mucho menor. Han pasado, se han manifestado los daños un mes después. Claro. Y un mes después no tenemos ningún problema. Para que la gente lo sepa, tenemos 4 años. 4 años contados desde que se provocó el daño. Para poder entablar una acción. Para poder entablar una acción. Reitero, 246-2681, 246-2682. Hay muchas personas, a mí me lo han comentado, y si usted quiere obviamente llamar, podemos asesorar en estos próximos minutos. Ideal, ideal en ese sentido. Personas que dicen, ¿sabe que mi mamá se cayó? Porque pasa, lamentablemente, con personas mayores. Tú también lo acotabas, a propósito del estado de las calles. Y normalmente, por X razones, las personas no quieren, digamos, lo único que quieren en el minuto de dolor es irse para la casa. Entonces hay un hijo, una hija que dice, mira, a mi mamá le pasó esto, finalmente no hizo nada, pero hubo gastos médicos. ¿De qué depende luego también la indemnización? Porque hay indemnizaciones que son millonarias, así como hay otras que son más bien chiquititas. 9.000 millones, por ejemplo. ¿De qué depende? Depende del tipo de daño, ¿ya? Si nosotros tenemos un susto y nada más, supongamos que este caballero que se cayó a la cámara, después fue al médico y le encontraron que efectivamente él no se había dado cuenta, se hizo el valiente, ¿no? Pero tenía un brazo fracturado o algo que, no sé, una lesión interna que luego tuvo que seguir un tratamiento muy caro. Todo eso, lo que haya gastado en la clínica, lo que haya tenido que, si tuvo que dejar de ir a trabajar por el accidente, todo eso tiene que ser indemnizado. Y se adjunta en una carpeta, digo, como medio propio. Exacto. Todo eso, los exámenes los tenemos que guardar, pero como hueso de santo, ¿no es cierto? Claro. Sin embargo, si nosotros nos caemos aquí en una calle y solamente el susto, supongamos que una persona de 20 años, joven, que alcanzó a reaccionar bien, que cayó bien y que se golpeó, sí, un moretón, pero nada más. La verdad es que como no hay perjuicio, que es lo que exige el código, nosotros prácticamente no podemos demandar si no hay perjuicio, porque no hay un elemento principal de la indemnización de perjuicios, que justamente que haya perjuicio. Oye, te voy a hacer una pregunta que es un tanto rebuscada, pero me ha tocado muchas veces en las tardes, en la radio, escuchar denuncias de vecinos que dicen, oye, por favor, avisen esto porque va a ocurrir un accidente. Animales en la ruta. A veces cruzando la calle, digamos, se pasa un caballo. Te lo quiero dejar pendiente porque tenemos un llamado telefónico. Veamos. Está Ninoska en línea. Luego te voy a preguntar lo de los animales. Hola, Ninoska, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien, gracias. Gracias por llamarnos, Ninoska. ¿Cuál es tu consulta? Cuéntanos. Yo quería consultar con respecto al accidente que tuvo mi hijo la semana pasada en el edificio que está en Colo Colo con O'Higgins. Ninoska, qué bueno que nos llamaste. Cuéntanos primero, ¿cómo está tu hijo? Bien, recuperándose, gracias a Dios. Aún adolorido, pero bien. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Lo que pasa es que, bueno, ya ha pasado una semana y uno lo que menos piensa en realidad en esto de las demandas. Esto pasa a último plano. Pero ya ayer, volviendo a la realidad, nosotros ya como familia, en realidad es algo que es necesario hacer. Y estaba escuchando todo lo que decía el abogado y ha pasado una semana y no sé si aún estoy a tiempo de. Esa es mi duda. Rodrigo Leal, nuestro abogado, te va a hacer algunas consultas, Ninoska. Pon mucha atención. Ninoska, la pregunta más importante a todo nivel, ¿cómo está su hijo? Recuperándose mejor ya. ¿Qué problema él tuvo en definitiva? Bueno, tuvo contusiones en el cráneo, en la espalda. Asustado todavía le duele la espaldita, el cuerpo. Está recuperándose.
Supongo que usted como buena mamá lo llevó a sacar radiografías, tiene todo eso, exámenes, tiene todo eso en su poder, ¿no es cierto? O sea, en realidad eso quedó en el hospital porque fuimos directo al hospital regional después del accidente como urgencia y no me entregaron radiografías, en realidad eso quedó ahí. Ya, pero se puede pedir fácilmente. Perfecto. Ninosca, quédese muy atenta en pantalla porque Rodrigo le va a contar un poco el panorama actual de lo que se puede hacer y evidentemente las acciones que pueden salir adelante de este lamentable accidente que sufrieron hace una semana. Así que para que se quede atenta, Ninosca, gracias por llamarnos. Claro, adiós. Rodrigo, justamente Ninosca, la mamá de este pequeño que sufrió el accidente, la caída de esta cornisa, que le cayó, digamos, en el cuerpo y con lo que pudo haber sido, además. Exacto, o sea, a ver, nosotros tenemos que, de partida, evaluar cuáles son los daños que ha sufrido, se me fue de preguntarle a Ninosca el nombre de su hijo, pero el hijo de Ninosca, ¿cuáles han sido los daños que él ha sufrido? ¿Ya? Afortunadamente parece que no pasó a mayores, pero sin embargo tuvo, por ejemplo, contusiones craneales, que tiene que haber salido un dineral ahí a ver los tratamientos que él está llevando ahora. Aparte, nosotros tenemos que ver la posibilidad de demandar lo que se llama el daño moral. El daño moral es la pérdida de algún... el dolor que una persona... En el fondo, por decirlo en simple, es como el precio del dolor. Lo que ha sufrido Maximiliano, el pequeño, lo que ha sufrido Maximiliano. Lo que ha sufrido Maximiliano, pero también lo que han sufrido sus padres. No es lo mismo, supongamos que ellos iban a un paseo y en ese paseo se echó a perder todo, era el cumpleaños de él y se echó a perder todo por este accidente. No es lo mismo haber estado en esa situación que haber estado en una situación donde en realidad salieron a comprar algo y no iban a ninguna parte. Claro. Todo eso debe ser indemnizado. Con respecto a la pregunta de Ninosca, si está a tiempo, ella está muy a tiempo. Primero por la prescripción. La prescripción son 4 años, como ya señalaba, y lleva solo una semana. Pero segundo, y esto es más breve, es por los medios de prueba. No es lo mismo presentar una radiografía de hace una semana que presentar una radiografía de hace un mes. Porque si nosotros necesitamos hacer exámenes adicionales, por ejemplo, estamos todavía a tiempo para poder hacerlo. Hacer alguna pesquisa específica. Específica, exacto. Entonces, estamos muy a tiempo, pero de todas maneras, el llamado es a contactarse con nosotros, a ver cuáles son las posibilidades de acción y, por supuesto, tomar alguna medida legal. Quiero acotar algo. Cuando salió este caso en la televisión, había una persona, no recuerdo el nombre en este momento, pero que señalaba que esto era caso fortuito. El caso fortuito se limita a posibilidades, pero que son extraordinarias. O sea, cayó un meteorito encima de mi casa, sí, eso es caso fortuito. Nadie lo podía prever, pero esto era perfectamente previsible. Sí. Entonces no podemos decir nosotros de que era caso fortuito. Sí hay responsabilidades. Sí hay responsabilidades. Cuando pasó el terremoto en Concepción, muchos edificios decían, no, es que esto es caso fortuito. No. Un edificio tiene que poder soportar un terremoto de, no sé si 8.3, pero por lo menos un terremoto de buena dimensión. Y hay responsabilidades. Rodrigo, bueno, la verdad es que el tiempo nos apremia, es un tema que sin duda nos deja mucho más por conversar, pero recuerde, en pantalla han estado apareciendo los teléfonos de Octava Jurídica, también de Rodrigo Leal, abogado, y nuestros teléfonos. Siempre la posibilidad de que usted pueda llamarnos, consultar. En este espacio que día a día se lo entregamos para que usted pueda aprender y pueda también tener a mano siempre en Cuenta Conmigo. Ahí está, los teléfonos de Octava Jurídica. Si usted tiene dudas, nos puede preguntar igual, por interno, a través de nuestro Facebook, Twitter, la red que usted estime conveniente, se los podemos entregar. Rodrigo, el tiempo siempre pasa, nos pilla en la hora, pero no me canso de decirlo. Y confiamos obviamente en ustedes, por eso también están en el matinal. Si usted tiene dudas, preferible consultar. No se pierde nada con consultar, si hay documentos mejor, con abogados. Muchas veces uno por no saber pierde opciones. Yo quiero ser majadero en eso, así como las palabras al cierre siempre van a ser parecidas. Asesórese, no diga esto está perdido, de aquí no podemos sacar nada bueno, o mejor no hago nada, exactamente, ¿para qué me voy a meter en problemas? En realidad, ese pensamiento lleva muchas veces a que las situaciones se mantengan como están y muchas veces están mal. Así es, y están las herramientas. Hoy día Octava Jurídica en pleno centro de Concepción, Barros Arana, esquina, ¿cierto? Orompello, ¿no? Orompello, este edificio alto, muy bonito, ahí está Octava Jurídica. Rodrigo, nos encontramos
Una próxima semana Con que otro tenga tema. Otro tema tan interesante como este. Sí, pues. Así será. Y Bien. feliz de estar acá como siempre y un saludo para toda la gente en la casa. Que tenga usted muy buena tarde. Nos despedimos. Nos volvemos a encontrar mañana, justo en la mitad de la semana, aquí en nuestra casa.